Saludos, este es su programa Caminos Inexcruzables. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial y que el Señor lo haga 1000 veces más que a mí. En esta hora estamos compartiendo la palabra del Señor, especialmente estamos tocando quién es Jesús desde la perspectiva de las escuelas teológicas o lo que la iglesia más tarde llamó en lo que se llaman los credos, las herejías que ocurrieron durante los primeros siglos de la era cristiana. En este momento estamos tocando la parte del gnosticismo y cómo el gnosticismo afecta al cristianismo, a la fe cristiana. Recordándole desde la vez pasada cómo esta enseñanza del gnosticismo, esta creencia religiosa pagana, entró a la fe cristiana y desvirtuó a la persona de Jesucristo. Pero antes de seguir queremos leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16. Y de esta vez también oramos encomendando este programa al Señor con la ayuda del Espíritu Santo para que no solamente a mí sino a usted también el Espíritu Santo le ilumine, le dé el conocimiento, la ayuda que necesita usted para poder entender la palabra del Señor. No hay ninguna otra manera para conocer a Cristo que no sea a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos revela quién es Jesús. Así que leemos la palabra del Señor en el libro de primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, que dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos permite llevar tu palabra. Te suplicamos que la misma sea de bendición e inspiración a tu pueblo y de enseñanza. Abre el entendimiento a ellos y a mí para que podamos comprender la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para hacer un pequeño resumen de lo que se trata este gnosticismo y cómo sus implicaciones a la fe cristiana, cómo afecta la fe cristiana, estamos hablando sobre dos cosas importantes: la antropología y la cosmología de lo que se llama el gnosticismo. Dentro de él vamos a estar mirando cómo el gnosticismo, dentro de su antropología y cosmología, ante la creación del mundo, de la materia, según el principio o eones que van en orden de decadencia, tanto la materia, es decir, el mundo que Dios creó, como también el cuerpo humano y el alma. Ellos dividen, como ya hemos dicho antes, en una tricotomía el cuerpo humano, o sea, el ser humano, lo dividen en alma, cuerpo y espíritu, y el cuerpo y el alma son malos, y lo que es bueno, y lo que Dios viene a salvar es el espíritu. La segunda parte que vamos a tocar también en el día de hoy, en este caso de forma apologética, es decir, dando respuesta a la fe, argumentación a la fe y cómo ésta trabaja desvirtuando la fe cristiana. Vamos a estar hablando sobre la doctrina de la creación, la dirección del mundo por parte de Dios, que son la parte de la cosmología del gnosticismo, y la doctrina de la soterología, lo que se llama la salvación, y la cristología, es decir, cómo se entiende a Cristo. Entonces, dentro de la cristología, en la teología se divide la cristología en dos partes. Una que se llama la cristología baja, que tiene que ver con todo lo que es Jesús desde su gestación en el vientre de su madre, su nacimiento, su vida como humano, su ministerio como humano, su muerte como humano y su resurrección como humano. Toda esa es la parte que toca la cristología baja. Entonces la cristología alta lo que toca es la parte de la divinidad, cómo el verbo se hizo carne. Entonces, ante esta ya explicación, vamos a entrar hoy en lo que son las respuestas o la apología
en defensa de la fe cristiana. ¿Cómo afecta estas enseñanzas del gnosticismo a la fe cristiana? ¿Cómo la afecta, cómo se desvirtúa la fe cristiana desde lo que hablamos nosotros, la creación o la cosmogonía, la antropología, es decir, el ser humano, cómo el ser humano nace, crece dentro de la creencia gnóstica, que ellos van a usar de hecho a Jesucristo como uno de los eones que van a descender del cielo para revelarnos al Dios verdadero y enseñarnos el camino de retorno nuevamente al cielo en espíritu. Entonces, en el día de hoy vamos a estar tocando esta parte maravillosa de la fe cristiana. Esta es la parte de lo que se llama la teología o la apología, donde vamos a estar tocando cómo funciona esta doctrina en la fe cristiana, cómo la desvirtúa y qué dice la Escritura acerca de esa misma enseñanza que ellos desvirtúan. Así que la enseñanza gnóstica, opuesta al cristianismo y sus implicaciones doctrinales y también escatológica, porque es interesante que ante el problema de la creación y el asunto de la antropología, es decir, el hombre, la creación del hombre y la creación de la creación, de la naturaleza, y lo que es la soteriología o el tema de la salvación, y el tema de la cristología afecta directamente lo que también es la escatología cristiana. Así que yo voy a estar poniendo los puntos de cómo afecta y qué dice la Escritura sobre ello, incluyendo sobre lo último, lo que es escatológico, es decir, los eventos del fin. ¿Qué tiene que ver esto con los eventos del fin? Y usamos ya como texto de base 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 16, donde allí nos habla indiscutiblemente, Pablo habla de que el hecho de que el verbo, que Dios se haya hecho carne, él lo llama el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, que cuando hablamos de revelación en las Sagradas Escrituras, la revelación se encuentra exactamente en la persona de Jesús. Él es el que es la revelación. Él vino a revelar a Yahvé. Él vino a revelar el Dios creador. Él vino a revelar al Dios redentor invisible del Antiguo Testamento, ahora en la persona de Jesús. Él mismo dijo: yo he venido a revelar, a dar a conocer a mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces, lo que encontramos en Jesús es la revelación del Dios invisible, o lo que llamaría el profeta Isaías cuando se manifestara el brazo de Yahvé, cuando él viniera a su templo, es decir, en la manifestación en carne, cuando Jesús llegó al templo en Jerusalén. Así que seguimos con esta parte, en esta parte apologética, donde vamos a estar explicando lo que dice el gnosticismo, qué dice la Escritura acerca de lo que ellos enseñan. Entonces, el gnosticismo se opone a la doctrina de la creación, porque ve en el mundo material no la obra de Dios, no la obra del Dios eterno. Habíamos recordado que cuando habíamos hablado que los gnósticos hablaban de la creación, estaban hablando de que hay un Dios arriba, más arriba que todos, o un principio, y de ese principio van a salir otros principios en orden de decadencia, y cuando en el camino por las siguientes eones o principios se iba a desvirtuar por un error, ocurre lo que se llama la creación, y por otro lugar también la humanidad, es decir, cómo el ser humano, carne y alma, se convierten en algo malo dentro del gnosticismo. Entonces, mirando cómo se está hablando esto, ya no de la obra del Dios creador, que nosotros encontramos en la Biblia, como en Génesis 1:1, en el principio estaba Dios, era Dios, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ese principio ellos no lo llaman como lo llamamos nosotros, en este caso Elohim Barachi en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento habla de que Jesús compartió de esa creación cuando en Juan capítulo 1
del verso 1, verso 2 y 3, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron creadas. Entonces, allí vemos ese principio de creación en la obra de este Dios trino. Y entonces vamos a ver también que dentro del gnosticismo, según nos enseñan el gnosticismo, las cosas de este mundo son no solo de escaso valor o de ningún valor, no solo de escaso valor, sino hasta que son malas y condenables. En esto se opone el cristianismo. De hecho, siguiendo las enseñanzas antiguas, nos afirma las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1, verso 31 de la siguiente manera: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana el sexto día. De igual manera, el Dios del Antiguo Testamento, como en el Nuevo, es el Dios que se revela aún por medio de la propia naturaleza. Cuando vimos que los gnósticos dicen que la naturaleza como tal es mala, la Biblia nos enseña que antes que apareciera la Biblia, es decir, antes que hubiera revelación del Dios eterno por medio de la Escritura, lo que se llama la Escritura especial o la revelación especial, es decir, cuando Dios se revela por medio de los profetas en la Escritura, ya Dios se estaba revelando en la propia naturaleza. De hecho, mire lo que dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, y al otro día, a una noche, a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, es decir, en la creación no hay nada verbalizado. Entonces, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como un esposo que sale de su tálamo, es decir, de su cuarto, de su morada, sale a recorrer todo el camino de la tierra, de un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Pero fíjese que el primer verso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. De hecho, cuando leemos la Biblia en Romanos capítulo 1, versos de 18 en adelante, también nos habla de cómo el ser humano trocó la gloria de Dios invisible y cambió esa gloria, la trocó por cosas visibles, es decir, por la propia creación, y entró lo que se llama en la Biblia idolatría. Entonces, en las Sagradas Escrituras vemos también en Isaías capítulo 42, verso 5, así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra como sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que andan por ella. Es decir, que cuando vemos en las Sagradas Escrituras todo el testimonio de la Escritura, toda la revelación escritural que encontramos de Génesis al libro de Apocalipsis, nos dicen que Dios es el creador de toda la creación, y que no solamente es el creador, que la hizo buena, y que de ninguna manera no hay nada en la Biblia que diga que la naturaleza, toda la creación de Dios es mala. En ningún lugar en la Biblia dice que es mala. Y de hecho, para que nosotros podamos mirar esto, porque a veces las interpretaciones que se dan son bastante fuera de la Escritura. Cuando la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, definitivamente no está hablando del cosmos, sino que está hablando del sistema que gobierna este mundo, el Dios de este mundo y el sistema de este mundo filosófico, o ya sea de la manera que sea, práctico, que es malo ante Dios. Pero no está hablando de la propia creación como que es mala, sino del sistema de ella, como el príncipe de este mundo, Satanás, y los adversarios de Dios han usado este mundo, la política de este mundo, la filosofía de este mundo, para hacer las cosas que a Dios no conviene. Como consecuencia, en la doctrina de la creación, el cristianismo afirma que Dios actúa
no solamente actúa, interviene en la propia historia de la creación. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso número 3. El cual está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Este texto como tal nos está diciendo que no solamente Jesús es la imagen del Dios invisible, sino que también sustenta, cuida, protege en su divina providencia toda la creación. No es esto de que Dios creó como en el deísmo, que Dios creó el mundo y lo abandona, se va del mundo, deja el mundo y lo deja en manos de los hombres. En la Sagrada Escritura, Dios nunca abandona al mundo. De hecho, en otros textos que estaremos hablando, veremos que no solamente Dios no abandona al mundo, Dios trabaja por el mundo. Y no solamente Dios trabaja por el mundo, sino que Dios va a salvar al mundo. Dios no va a salvar meramente a los seres humanos del mundo, es decir, que Dios no va a sacar a los seres humanos del mundo para llevárselos para el cielo, sino que Dios va a salvar al mundo junto con aquella creación que se perdió en el huerto del Edén. De ninguna manera ha habido un divorcio de Dios de su creación, ni tampoco de los seres humanos dentro de ella. Eso es sumamente interesante y sumamente básico dentro de la fe cristiana. En el libro de Corintios, o Colosenses, perdón, capítulo 1, versos 16 y 17, dice la Escritura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este caso el texto termina diciendo para que Él tenga la preeminencia de todas las cosas. El texto tampoco está diciendo que Jesús fue creado, fue la primera criatura, el primogénito de la creación. El texto lo que está diciendo es que por Él se inició la creación, para que Él sea el primero o el que tenga la preeminencia en todas las cosas. En la fe cristiana, la naturaleza per se está puesta en el plan de redención como algo necesario y bueno para toda la humanidad. Es decir, no solamente el cosmos o no solamente la humanidad nada más, sino el cosmos también está dentro del plan de redención. Dios nunca abandonó la creación, ni la ha abandonado, ni la abandonará. El texto bíblico en nuestra escatología cristiana tiene salvación no solamente para los seres humanos que tienen cuerpo y carne, sino también para la creación material, para los cielos y la tierra, es decir, el cosmos desde arriba hasta abajo. El texto bíblico que leemos allí en capítulo 8 del libro de Romanos, versículos del 19 al 22, mire este texto tan maravilloso dentro de la escatología bíblica. Porque el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando los hijos de Dios sean glorificados. De ahí a que habla la manifestación de los hijos de Dios, que ya sí somos hijos, pero todavía no se ha revelado lo que vamos a hacer, según habla la Biblia en primera de Juan capítulo 2, verso número 3. Entonces el texto bíblico nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios sujetó a la creación en esperanza. Ella tiene esperanza. Ella no va a ser destruida, ella va a ser renovada desde arriba abajo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una
con dolores de parto hasta ahora. Así que vemos en las Sagradas Escrituras cómo el plan redentivo, el plan de Dios que se dio desde Génesis 3:15 en adelante, hasta que Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, incluyó dentro de ese plan redentivo no solamente al ser humano, no solamente al espíritu humano, sino también el cuerpo humano. Y no solamente el cuerpo humano, sino toda la creación. Todo el cosmos está dentro del plan de la redención de Dios. No solo eso, que Dios promete crear, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Isaías capítulo 49, verso número 13, dice el texto bíblico: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Yahvé ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Mire cómo el texto bíblico aquí personifica a la creación, diciéndole a la creación: levanta tus manos, a los árboles aplauden el movimiento, adora al Señor y dale gracias porque ya se ha activado la redención para los hijos de Israel, pero no solamente para los hijos de Israel. El hecho de que incluya a la creación para que se goce de lo que Dios va a hacer es porque ella misma, como dice en Romanos capítulo 8, del verso 19 al 22, Dios mismo también la redimirá a ella. Isaías capítulo 65, verso 17, el texto dice: porque aquí yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria ni habrá pensamientos. Es decir, de aquello triste y lamentable tanto en la creación como tanto en la humanidad del ser humano. Capítulo 66 de Isaías. En el verso 22 dice el texto bíblico: porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre para siempre. Es decir, que allí Dios está prometiendo ambas cosas: la permanencia de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, igual que la simiente del ser humano. Es interesante que a veces esta verdad bíblica se divorcia dentro de la escatología, como si lo que Dios fuera a salvar sean solamente almas, en el caso del gnosticismo solamente espíritu. En la Biblia no ocurre eso. La Biblia tiene una inclusión en lo que se llama la personalidad o lo que se llama el ser humano. No habla de una división del ser humano, sino la totalidad del ser humano entra en el tema de la salvación. Y allí lo veremos también en el libro de Revelación, capítulo 21, verso 1, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, que el texto bíblico está llevándonos a nosotros a lo que se llama a una redención de todo el cosmos desde arriba hasta abajo. No es que Dios va a destruir la tierra y hacer una y apartarse de la vieja, sino que la nueva va a salir del vientre de la vieja, como en el caso de una madre que cuando va a salir otra persona de ella queda embarazada y sale un bebé de ese mismo vientre. Así mismo va a ocurrir con la tierra y el cielo que Dios ha creado. De la misma manera que Dios no rechazó al ser humano, sino que aunque éste pecó, Dios hizo el plan de las edades o el plan de salvación para redimir a éste del pecado y de la contaminación y la decadencia. Es decir, Dios no rechazó al ser humano, ni votó al ser humano y dijo: déjame hacerlo ahora uno nuevo, porque este viejo ya, Adán y Eva, ya no sirven y los voy a desechar. No, la Biblia lo que dice fue que los expulsó del huerto
para que no comieran nuevamente del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente en pecado. Entonces, al expulsarlo, ese exilio significa que Dios venía con la intención de redimirlos nuevamente y quitar de ellos el exilio. Igual como ocurre en el caso de Egipto, cuando son exiliados en Egipto y caen a la libertad de los hijos de Dios cuando se abre el Mar Rojo. Y lo mismo ocurre en la obra de Cristo en la cruz, cuando en la Pascua Jesús también resucita de los muertos y se abre una vida nueva para el ser humano. Entonces, estamos mirando esta parte de lo que es la cosmología dentro de la enseñanza del gnosticismo a la fe cristiana, cómo afecta lo que ellos creen con lo que la Biblia estipula desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta el libro de Revelación capítulo 21:1, donde la Biblia dice que toda la creación fue buena, que en el camino por causa del pecado de los hombres, Dios no solamente hizo el plan de redención para salvar al ser humano, sino que también incluyó dentro de esa creación la propia creación de Dios, toda la naturaleza de Dios, todo el cosmos, desde arriba hasta abajo. Estamos ahora dentro de lo que llamamos ahora la soteriología del gnosticismo. Cuando hablamos de soteriología es el vocabulario que se usa teológicamente, pero estamos hablando del tema de salvación. Este tema soteriológico del gnosticismo, según ellos enseñan, la salvación consiste solamente en la liberación del espíritu humano. Es decir, que lo que importa dentro de este ser humano que está compuesto de un cuerpo y un alma es solamente ese espíritu. Y que ese espíritu está presionado por esa alma y por ese cuerpo dentro de su tricotomía, y que lo que va a ser salvo solamente es ese espíritu, porque va a ser liberado. Y de hecho, ellos ven la muerte como uno de los primeros pasos de la liberación de la materia. Y que para retornar a su hogar de nuevo, tiene que pasar por un proceso de principios para volver a su lugar de origen en el cielo. Entonces, dentro del cristianismo, esto juega un último papel dentro del plan de salvación que encontramos en la fe cristiana. Es por eso que el gnosticismo no se encuentra lo que se llama consagración o vida santa, porque como ellos entienden que el cuerpo no sirve para nada, lo que tú hagas en el cuerpo, sea bueno, sea malo, nada importa, porque lo que importa es ese ser interno que tú tienes, llamado espíritu. Entonces ellos no tienen por qué vivir en vida santa, no hay por qué santificarse. No hay por qué obedecer Romanos capítulo 2, verso 1, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que hacemos con la razón. Entonces, no hay por qué renovarse en ese entendimiento para conocer lo que Dios nos ha dado a nosotros, sino que podemos vivir una vida de libertinaje completa. Y yo creo que parte de ese gnosticismo está dentro a veces de las congregaciones donde los miembros de las iglesias no creen en nada de santificación, practicar el pecado, vivir lo que se quiera vivir, porque la teoría que ellos presentan es: bueno, Dios me conoció así a mí y Él me recibió así a mí. Tiene toda la razón, hermano. Dios lo recibió a usted así, porque por eso es que se llama que por gracia sois salvos. Que Dios no tuvo en cuenta tus pecados para salvarte, pero una vez que te salva, espera de ti lo que se llama agradecimiento. Ya cité capítulo 12, verso 1 de Romanos, donde habla que por causa de las misericordias de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que la Biblia espera agradecimiento, que seamos agradecidos por una salvación tan grande que Él nos ha brindado por la obra de Cristo. Nosotros teníamos que morir por nuestros propios pecados y Jesús, en representación de Israel y de toda la humanidad, murió por nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, vamos a encontrar el cristianismo se afirma que la salvación incluye no solamente el espíritu, sino la totalidad del ser humano, es decir, el ser humano completo, su espíritu y su alma. Entonces, Dios no envió a su Hijo al mundo para salvar almas. Él no vino a salvar almas. Hemos sido salvos, según el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versos 23 y 24 de su carta a los romanos, Pablo dice que hemos sido salvos en esperanza. Leamos el texto. Y el texto dice, no solo ella, está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, la antesala, la primicia. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En la Biblia, tal cosa como ir a salvar almas no existe. En la Biblia, tal cosa como en el gnosticismo ir a salvar espíritu no existe. En la Biblia hemos sido salvos sí ya, pero todavía no. Esa es la escatología del Nuevo Testamento que corre desde los evangelios hasta el Apocalipsis. Toda la fe cristiana se entiende desde sí ya, pero todavía no. Dios nos ha dado su espíritu, sí ya, pero todavía nuestro cuerpo necesita vivir en la vida de la resurrección. Y Pablo habla de esa vida de la resurrección. Ya mismo te lo voy a explicar para que veas cómo se entiende esa vida de la resurrección en el cuerpo glorificado que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15. Entonces fíjese que allí que en Romanos capítulo 8, capítulo 8 de 23 al 24, el texto es explícito. Hemos sido salvos, sí ya, pero todavía no. Porque todavía falta la redención de nuestros cuerpos, es decir, la glorificación, la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, y que en la consumación del plan salvífico de Dios, esta no tendrá su fiel cumplimiento sino después de la resurrección del cuerpo y el establecimiento del reino de Dios. Capítulo 15, verso 42 al 49. Dice el texto de la siguiente manera. Así también es la resurrección de los cuerpos. Se siembra en corrupción, resucitará incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Ya mismo vamos a explicar lo que significa cuerpo espiritual, porque esto se ha interpretado como que la resurrección es que cuando yo resucite, ahora yo voy a ser un espíritu. Eso no es lo que el texto está diciendo allí. Esas son las malas interpretaciones que cuando interpretamos el texto de que ahora cuando yo resucite yo voy a tener un cuerpo espiritual y ahora yo voy a ser espiritual, un espíritu, caemos nuevamente en el gnosticismo que se enseñaba desde el siglo II de la era cristiana hasta nuestros días, en el siglo XXI. Entonces, sigue el texto diciéndonos, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, es decir, Adán, alma viviente, es decir, en un cuerpo animado por el alma. Eso es lo que el texto está diciendo. Por eso es que a veces la versión antigua de la 1909 o 1602, cuando dice que Dios sopló en el cuerpo humano, en el muñeco que modeló de polvo en el huerto de Edén, y dice, y fue el hombre en una ánima viviente o en un ser viviente, es decir,
en un ser que vive por un alma. Es el principio de vida, el nefesh, que habla el Antiguo Testamento, que es el principio de vida que animó el cuerpo y fue el hombre en un alma viviente. Entonces, Pablo dice, y el postrer espíritu, o sea, el postrer Adán, en este caso Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terreno. El segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También lo es, también lo terrenal. ¿Cuál es celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Entonces, dentro de esta experiencia, volvemos ahora al versículo número 42, donde Pablo dice, se siembra cuerpo animal, se dará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo allí es que de la misma manera que el cuerpo natural hoy es animado por un alma viviente, el alma le da vida al cuerpo y el hombre vino a ser un alma viviente, en la resurrección no va a ser el alma, sino que el hombre va a ser impulsado por el Espíritu Santo de Dios para vivir una vida espiritual. Eso es lo que el texto está diciendo allí. No está diciendo que el cuerpo ahora en la resurrección va a ser un espíritu, porque eso lo que hace es malinterpretar el pensamiento de Pablo, que dice, mira, cuando tú siembras un grano, no importa cuál sea, cuando tú siembras ese grano muere y va a salir un nuevo árbol. Pablo no está diciendo que cuando tú siembras, lo que tú siembras van a ser espiritual, cosa que no se puede ver ni nada. Todo lo contrario. Pablo está diciendo, tú siembras un grano de lo que sea y ese grano va a producir un árbol que va a dar más grano. Entonces, Pablo no se está contradiciendo cuando habla de espiritual o animal. Lo que está hablando es que el cuerpo de hoy está debilitado por el hecho de que está impulsado. Es como cuando hablamos de un barco de vela, o un barco a vapor, o un barco que va a moverse por energía nuclear. Ambos barcos van a moverse distinto. El de vapor hay que echarle carbón para que siga hacia adelante, irá lento. Pero si uno tiene un barco que va con energía más poderosa, claro está, no está hablando de la construcción del barco, lo que está hablando es cómo éste se desplaza. Se desplaza en la forma espiritual, y el primero, el que tenemos ahora, es de una forma humana, natural. Eso es lo que Pablo está allí explicando sobre el cuerpo de la resurrección. Y cuando habla de que la resurrección, Cristo es primicia de los que durmieron. Él es el primero que murió y resucitó para no ver más muerte. Y la iglesia le seguirá detrás porque Él es el paradigma de la resurrección. Por ello, que allí en Corintios se nos pide la continuación del trabajo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Mira lo que le dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, Pablo está diciendo a la iglesia, así como va a haber una resurrección, nuestro trabajo que hacemos en el Señor tiene recompensa en la vida de la resurrección. Por lo tanto, sigamos esforzándonos en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, tendrá recompensa en la vida
de la resurrección. Entonces, tanto el cuerpo humano como el cosmos está dentro del plan redentivo de Dios. Dios no va a echar fuera, a un lado, la redención porque no sirve. En el plan salvífico de Dios está incluido el ser humano como toda la creación. Y ya leemos allí en el libro de Isaías, el profeta Isaías capítulo 65, 17, porque aquí yo crearé cielo nuevo, tierra nueva, y lo primero no habrá memoria y no vendrá pensamiento. Y como ya leemos también en Romanos, que Dios va a redimir todo el cosmos de arriba hacia abajo. Por último, en el dualismo del gnosticismo, tiene consecuencias devastadoras también para lo que se llama la cristología cristiana, es decir, cómo se entiende Cristo, lo que ya llamamos y hablamos en el principio de lo que se llama cristología baja, es decir, su nacimiento, su vida como ser humano hasta su muerte y luego su resurrección, o la otra parte, la cristología alta, que habla de la divinidad del Señor. Y no quiero meterme en este aspecto porque como todavía nos falta mucho que correr en el tema de quién es Jesús y cómo se está explicando dentro del helionismo, dentro del gnosticismo, dentro de lo que es el arianismo o nestorianos, Marción, es decir, cuando estamos mirando cómo esta gente está interpretando a Cristo y por qué la iglesia declara a estas religiones que parecen ser cristianas herejías. Luego de haber terminado todas estas cosas, estaremos explicando lo que la Biblia habla de quién es Jesús. Por ahora estamos haciendo esto de la apología y explicando cómo la Biblia entiende que es Jesús y cómo estas sectas comenzaron a enseñar o deformar a la persona de Jesús. Así que, hablando de las consecuencias que tiene dentro de la cristología, Cristo en la cristología baja, como también en la cristología alta, como el gnosticismo deforma a ambas. Entonces, en primer lugar, mire cómo lo deforma. Y esta es la parte más básica. Si la materia, que ya habíamos hablado cómo es que nace la materia, desde un principio que viene tras otro principio, ellos le llaman también eones, cómo van en orden de decadencia hasta que por un error se crea la naturaleza y también luego el ser humano. Entonces, en el gnosticismo, si la materia, y sobre todo la materia que constituye el cuerpo, no surge de la voluntad de Dios, sino de un error de un eón o un principio, entonces se sigue de que la materia de este cuerpo no puede ser el vehículo que Dios vaya a usar para revelarse Él mismo. Luego Cristo, que nos dice la Escritura, que vino a darnos a conocer a Dios, no puede venir en carne. Su cuerpo no puede ser un verdadero cuerpo físico, sino solo una apariencia corporal. Por lo tanto, se niega lo que es la naturaleza humana. Sus sufrimientos y muerte no pueden ser reales dentro del gnosticismo, pues es imposible que el Dios Supremo, que nos da a conocer, se entregue de esa manera tan maléfica y destructora de la propia materia. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el gnosticismo interpreta a esta persona de Jesús, que es lo que estamos tocando, cómo lo interpreta, Cristo no puede ser quien sea la revelación de Dios. Y es por ello que en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14, San Juan, que está en contra del gnosticismo y de todo rechazo a que Dios se haya hecho carne, él dice: este verbo, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Mire qué interesante,
porque dentro de las creencias filosóficas religiosas de aquellos días, no solamente lo encontraban malo que Dios se hiciera carne, sino de que entre las creencias no solamente gnósticas, sino en las creencias de los pueblos en los tiempos de Jesús, se creía también, como en el caso que nosotros vemos en las escrituras ¿cómo es que se llama? La escritura pagana, donde los dioses se hacían semidioses y tomaban forma humana, mientras más humana tomaba la forma los dioses, más debilidad y gloria iban perdiendo. Esto es en el caso de las enseñanzas filosóficas en los tiempos de Jesús. Mas sin embargo, Juan dice que cuando el Verbo se encarna, se hace hombre, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Entonces, miramos allí el texto bíblico, se tiene que dividir a Jesús, en la enseñanza gnóstica se divide a Jesús en dos personas. Es decir, en la Biblia hay lo que se llama una unión hipostática. Hay dos naturalezas, hay una naturaleza humana, una naturaleza divina, lo que se llama en teología unión hipostática. También se llama teántropo, Dios hombre. Entonces, dentro de la religión gnóstica que va a tomar del cristianismo, va a reducir a Jesús. Hay un reduccionismo en la persona de Jesús, porque ahora no va a haber una sola persona, sino dos personas. Jesús es una persona, pero Cristo es otra persona. Cristo es el que nació de la Virgen María. Cristo es el que predicó, fue bautizado, y Cristo es el que... estamos hablando de lo que se llama la filosofía griega, ¿sí? En la creencia griega, donde se enseñaba esto de los dioses. Entonces, y que hay hoy unos libros sobre ello, que nos habla de Zeus, de los dioses de la cantora, la musa, y así sucesivamente. Cada uno de estos dioses se iban humanando, y entre ellos había adulterio, le quitaba el uno la mujer al otro, y todas estas cosas ocurrían. Mas sin embargo, en la fe cristiana, Juan dice que este Verbo se hizo carne. Pero estamos ahora en la parte de la persona de Jesús, y el gnosticismo divide a Jesús en dos personas. Jesús es una persona aparte de Cristo. Y Jesús, cuando va al bautismo, Cristo se apodera de Jesús. Es como una manta que cae sobre Jesús, y ahora este es Jesucristo. Pero cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Cristo lo abandona y deja que muera Jesús. Entonces ese es el gran problema del gnosticismo. El gnosticismo, dentro de la cristología, divide a Jesús en dos personas. El cristianismo entiende que todo lo contrario. Jesús es una persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y otra divina. Así que el cristianismo es opuesto a lo que es el gnosticismo. El gnosticismo reduce a Cristo a dos personas distintas. Una es Jesús, otra es Cristo. Cristo se apodera de Jesús en el bautismo, pero lo abandona en la cruz. Jesús muere, entonces hay una dicotomía en ese aspecto. Así que, porque volvemos a lo mismo, los gnósticos no creían en la resurrección, lo que creían, porque el cuerpo era totalmente malo. Lo que era bueno era el espíritu que estaba cautivo en el cuerpo y el alma del ser humano. Entonces, dentro de la fe cristiana, en la escatología cristiana, va a llevarnos a nosotros a lo que se llama a la resurrección del cuerpo. Somos salvos, sí, ya, pero todavía no. Esperamos la redención de nuestros cuerpos, por eso es que se habla de una resurrección final. De hecho, no solamente esto es una enseñanza cristiana, la era también judía. Cuando Jesús
va donde Marta y María cuando su hermano Lázaro muere. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. La posición teológica de Marta era, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces, fíjese que la teología y la escatología de Marta es la misma escatología cristiana. Ambos, tanto los judíos, esperaban en la resurrección, como también lo esperaban en la resurrección. Los cristianos, la esperamos como también ellos. Y somos salvos ya, hemos sido perdonados, hemos sido justificados y hemos sido regenerados, sí, por el poder del Espíritu Santo, pero estamos esperando la redención última, es decir, la resurrección de nuestros cuerpos y lo que se llama en la Biblia la glorificación, lo que se llama ese cuerpo espiritual. Entonces, se ignora la resurrección dentro del gnosticismo, ya que el gnosticismo, lo que Cristo vino a salvar para ellos fue el espíritu. Para la fe cristiana, toda la constitución del ser humano. La salvación se convierte en dentro del gnosticismo, en una redefinición de la muerte, es decir, en una vida victoriosa, incorpórea. Mientras tanto, la fe cristiana ha postulado dentro de sus credos, sus creencias y confesiones, que la fe cristiana, la resurrección, es la vida después de la vida, después de la muerte. En el gnosticismo, Cristo se convierte en un ser incorpóreo, es decir, en un espíritu. De hecho, en esta parte tengo que hacer una crítica a nosotros los que somos pentecostales, en el aspecto de que nosotros cantamos a coros como que Jesús está pasando por aquí. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está con nosotros ahora. Todas esas falacias que cantamos y que hasta recitamos y predicamos no es otra cosa que gnosticismo dentro de la iglesia. En la resurrección, Cristo se vuelve en un espíritu y se va en un espíritu para el cielo, y eso es totalmente gnosticismo dentro de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en la fe cristiana, Cristo Jesús se hizo carne. Juan 1:14. Él nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Jesús caminó en carne. Jesús murió en carne. Jesús resucitó en carne. Y Jesús vendrá por segunda vez en carne. Es decir, personalmente. Entonces es imposible, no es compatible el gnosticismo, o que el gnosticismo haya tomado las doctrinas de la creación, y la doctrina de la soterología y la cristología, y la hayan incorporado a su religión y se llamen luego cristianos. De hecho, por ahí hay muchos, incluyendo teólogos, que dicen ser cristianos, pero no creen en la resurrección. Entonces, dentro de ello tenemos que tener cuidado cuánto gnosticismo ocurre hoy en la fe cristiana, como hoy en la fe cristiana, en muchas cosas que cantamos en la iglesia, en nuestra liturgia, nuestra adoración a Dios, cantamos cosas que son incompatibles. Por un lado decimos, Cristo Jesús se fue para el cielo y la resurrección. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto alaban a Dios? Amén, amén. ¿Y cuánto creen que están sentados a la diestra de Dios Padre? Amén, amén. Y en el mismo momento de haber cantado eso, cantan un coro, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Y cuando tú le preguntas a las personas que cantan eso, ¿cómo es que Jesús está aquí? No en espíritu. Pues eso es gnosticismo, 100% gnosticismo. Eso no es Biblia. Jesús se fue para el cielo y regresará. Él vino una primera vez a la tierra y vino en carne.
Juan 1:14, y regresará por segunda vez, sin relación con el pecado, como habla el libro de los Hebreos. La segunda vez. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Entonces, cuando nosotros cantamos en la iglesia y cantamos que Jesús está pasando por aquí, que Jesús vino ahora, que Él está caminando entre nosotros, no es otra cosa que el gnosticismo dentro de la iglesia. Por eso es que estoy hablando sobre esta enseñanza que es tan peligrosa para la fe cristiana y nos ayuda a aprender esta enseñanza para que nosotros no prediquemos una cosa y en el momento, en el mismo culto, estemos cantando otra que es distinta a la fe cristiana. Entonces, en el gnosticismo, todo el tema salvífico se reduce al cielo, en una vida incorpórea. Esta es una escatología reduccionista, anticristiana, y por tanto no hay reino, porque Dios no viene a reinar en la tierra, sino que ya estamos reinando con Cristo en el cielo, en una vida totalmente incorpórea. Así que, para resumir, hemos visto cómo las enseñanzas incorporadas del gnosticismo a la fe cristiana desvirtúan no solamente al Dios creador santo, que hizo a toda la creación buena, y cómo la creación se convierte en la primera Biblia que tiene toda la raza humana. Como dice el texto en el libro de el Salmo, las alabanzas del Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Toda la creación, antes que Israel tuviese la ley, en el capítulo 19 de Éxodo, ya la creación era la Biblia para toda la humanidad. Y en el día de hoy, para los pueblos no alcanzados por el Evangelio, sigue siendo la creación, la Biblia, que Dios ha puesto para toda la raza humana, incluyendo una conciencia de pecado, incluyendo una verdad de Dios en cada conciencia del ser humano. Es por ello que cuando Pablo trata sobre el pecado de los gentiles, en la carta a los Romanos capítulo 1, él comienza hablando a los gentiles, diciendo que ellos conocían a Dios por medio de la creación. Ya tenían una revelación de Dios, pero decidieron cambiar la gloria de Dios por la mentira, es decir, por aquello que no es Dios. Y se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La verdad de Dios es que toda la creación, aun aquella que no se le ha predicado a Cristo, tiene una verdad de Dios. Dios le ha hablado a la creación. Dios le sigue hablando a la creación por medio de la propia creación. Dios le sigue hablando al ser humano por la propia creación. Luego Dios le dio la revelación escrita, es decir, la ley, los profetas, lo que llamamos en el hebreo el Tanakh, el Tubín y el Ketubín, es decir, los libros del Antiguo Testamento, la ley, los libros históricos y los libros de los profetas. Ahí está dividido todo el Antiguo Testamento en todo lo que Dios le dio al pueblo. Esa es la ley, esa es la palabra escrita o la revelación escrita. Por último, Dios nos dio la revelación ya no escrita, sino en forma de humana. Dios se hizo carne. Y con eso quiero terminar este texto de la palabra del Señor que ya leímos al principio en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amados,
Que el Señor te bendiga de una manera especial. Y quiero decirte también que ya abrimos lo que se llama un canal de YouTube. Y allí en ese canal ya hemos puesto los primeros 6 mensajes sobre quién es Jesús. También están aquí en este canal de Facebook de Caminos Inescrutables. Allá hay que buscarlo por arroba, pero sin dejar espacio, Caminos Inescrutables 2121. Caminos Inescrutables 2121. Más tarde nosotros también vamos a dejar el enlace en nuestra página de lo que es el canal de YouTube para que usted pueda ir a YouTube y allí puede ir a ver los mensajes uno por uno para que pueda edificarse. Ya hemos tocado lo que es el ebionismo y hoy concluimos con lo que es el gnosticismo y los daños y perjuicios que le hace, las implicaciones teológicas que hay en contra de la fe cristiana, en contra de lo que es la soteriología, la antropología, la creación y también la cristología y la escatología. Así que, amados, será hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Antes vamos a orar y darle gracias al Señor y esperamos que este mensaje de la palabra del Señor en forma de estudio le ayude a usted a comprender la palabra de Dios. Y si alguno no conoce la palabra del Señor, que por medio de estos estudios pueda conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, gracias te damos por este gran privilegio que nos permites transmitir este programa por Caminos Inescrutables en Facebook y también por medio del canal de YouTube Caminos Inescrutables 2121 para que aquellos puedan también compartir, Señor, la enseñanza de la palabra de Dios. Te pido que bendigas al pueblo, salva a aquel que reconoce a Jesús como Señor de su vida, perdona sus pecados y bautízalo en el Espíritu de Dios para que sea parte de la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amado, Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión. Te hemos hablado y llevado este mensaje de forma contextual y contemporánea. Bendiciones del Señor.